Y hoy 10 de noviembre es el Día de la Educación Emocional. Recientemente instituido se conoce la educación emocional por sus proyectos de ley que fueron aprobados. Se está trabajando al respecto en 2 provincias de la República Argentina. Ojalá se trabaje más, porque tiene que ver con la preparación del individuo desde pequeño, desde pequeña, hasta su adultez. Incluso, está el abordaje desde lo empresarial para contemplar la gestión de emociones, más allá de la incorporación de la currícula, más allá de saber aprender a leer y escribir y sumar y restar. Está la gestión de las emociones que hace a las personas más felices o menos felices desde este punto de vista. Por eso la importancia y la militancia desde, por ejemplo, la Fundación de Educación Emocional y diferentes organismos que vienen bregando por la aplicación de la ley y su votación en todas las provincias y en todo el territorio a nivel nacional. Vamos a hablar con una integrante de Sembrar Educación Emocional, como Valeria Boutier, que es docente de Educación Emocional, que es voluntaria de la Fundación Educación Emocional y que permanentemente están haciendo actividades muy interesantes, vivos, entrevistas a través del Instagram, donde abordan esta temática, tratando de anclar en la importancia de que esto se tome como una acción de política pública, de salud mental incluso, no solamente para con los más chiquitos. Se arranca por los más chiquitos y chiquitas, pero también tiene que ver con el adulto, la adulta. Valeria Boutier, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día. A ver, no te estamos escuchando, Vale. Sé que me escuchaste y me estabas respondiendo al respecto, pero no teníamos tu audio, así que ahí restablecemos técnicamente. Ahora me Hola, parece que sí. Hola, buen día. hola, buenos días, Paula. Muchísimas gracias por tu espacio. No, gracias a vos. Y justamente en este día, el Día de la Educación Emocional, ¿desde hace cuánto se conmemora el Día de la Educación Emocional? ¿Hace cuánto que tomamos conciencia de la importancia de la educación emocional? Mira, esto de la educación emocional se instauró en un 10 de noviembre del año 2016, porque se declaró ley en Corrientes por primera vez y después siguió en Misiones. Entonces, como que fue la primera provincia en declararlo ley, Corrientes, de ahí en más se decidió que el 10 de noviembre de todos los años sea justamente el Día de la Educación Emocional. También adhirió a esto, aunque no es ley, Buenos Aires, ¿sí? Ujú. Bueno, importante, porque sabemos que si Buenos Aires toma la iniciativa es más probable que lo termine haciendo el resto del país. ¿Cuál es la importancia? Porque sabemos que estamos educados en el concepto de la incorporación de la currícula, pero ¿cuál es la importancia de la educación emocional y su impacto directo en niños, en niñas y después los adultos del mañana? Totalmente. Mira, lo acabamos de ver en la noticia Mm. lamentable que acabas de dar, lo importante que sería para nuestra sociedad la educación emocional, porque evitaríamos un montón de estas cuestiones, como son la violencia, la adicción, principalmente a lo que apunta la educación emocional, es a 5 pilares, 5 habilidades que tienen que ver con el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, ¿sí? Las habilidades sociales, la empatía, fundamental para vivir en sociedad, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta las habilidades sociales y la empatía, hay un montón de cosas que, como la que acabas de comunicar recién en las noticias, no estarían ocurriendo, ¿sí? O la pérdida de nuestros adolescentes, que también hemos vivido mucho en nuestra ciudad últimamente, bueno, la violencia en general, las depresiones, las adicciones, o sea, es tan importante en realidad en educación emocional a lo que se apunta es a la prevención de todo esto. Cuando ya necesitamos que se intervenga con profesionales de psicología, de psiquiatría, etcétera, ya estamos ante un síntoma y es un poquito tarde. Por eso se habla de la educación emocional en primera instancia desde, ¿sí? Pero en realidad hacia todas las personas, esto que vos decías es súper importante, lo que necesitaríamos de la educación emocional en las empresas, fundamental para las relaciones sociales y para el éxito de esa empresa también. Sabemos que cuanto mejor nos llevamos, cuanto mejor estamos, ¿sí? Mejor van a surgir, van a salir nuestros negocios o va a ser el rumbo de nuestra vida, ¿no es cierto? Sí, eso está comprobado, incluso con un montón de estudios
Valeria, pero hay como una resistencia, ¿no? Sobre todo en lo empresarial, ¿no? Hay como un concepto meramente capitalista del que el trabajador y trabajadora es un objeto mediante el cual es una herramienta para ganar o perder. Pero, Exactamente. pero también hay un concepto que vos me explicarás y que tiene que ver con la educación de, a ver, colegios privados que van incorporando este enfoque, ¿no? Y que lamentablemente distan de su aplicación las escuelas públicas, en donde por ahí es mucho más necesario por el contexto social que atraviesan los niños que asisten a las escuelas públicas. Entonces, de ahí la importancia y la militancia desde la Fundación y diferentes organismos como Sembrar, por ejemplo, para que esto sea ley y para que sea transversal a cualquier estrato social, ¿no? Exactamente. Nosotros somos tres docentes de Sembrar, después la fundación es muy amplia, tiene en todo el país, ¿sí? Miembros, pero nosotros particularmente de Sembrar somos tres docentes de una escuela privada de Río Cuarto, donde la educación emocional se trabaja desde el equipo de gestión hacia abajo. Pero justamente lo que vos decís, que sea ley va a permitir de que se dicte en todas las escuelas, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, ¿sí? Y por qué no las universidades que tanto también lo están necesitando. Pero bueno, justamente necesitamos que sea ley. El legislador Franco Miranda ya lo presentó el 22 de septiembre en la legislatura. Fue declarada de interés en el mes de agosto. Y bueno, y ya tomó estado parlamentario. Creemos de que el año que viene se va a estar tratando, bueno, y eso es fundamental. Bueno, eso es un paso fundamental. Entonces, hay un legislador que tomó el proyecto y que presentó en la legislatura, o sea, estamos más cerca de que sea una ley en Córdoba también, al menos en Córdoba. Sí, estamos muy cerca, ojalá que así sea. Se está trabajando mucho para que, bueno, esto se dé, ya está en la Comisión de Educación, se necesita que se discuta y que, bueno, y que el ministerio determine si realmente le parece de relevancia o no. A nosotros nos parece súper importante, creemos que al ser a los niños, a los adultos, a todas las personas se las debe tomar como un ser integral y dentro de esta integralidad está, bueno, las emociones, ¿no es cierto? Bueno, Los ahora sentimientos. vamos directamente a la parte más técnica, de aplicarse, Sí. de dictaminarse esta ley, a partir de emprendimientos privados, por ejemplo, y gestiones que tienen que ver con la educación emocional en diferentes instituciones. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se apoya científicamente? ¿Cómo se capacita a docentes a la gama más pedagógica para luego volcar o derramar la educación emocional en los alumnos, en las alumnas, en los niños y niñas? Bueno, esto que vos decís es muy importante porque justamente la ley lo que pretende es el trabajo con los niños, con las docentes, fundamental, que si nosotros no estamos capacitadas y no podemos reconocer e identificar nuestras emociones, es muy difícil que las podamos trabajar con los chicos, y también con las familias. Son tres patas sumamente fundamentales. No puede haber una educación emocional si no existen estos tres factores súper importantes. En el caso de las docentes nos estamos capacitando de forma privada, porque aún como no es ley, no hay capacitaciones en lo que sería la provincia o la nación. Entonces nos capacitamos nosotras, con el presidente de la Fundación Educación Emocional, que es Lucas Malaisi. Ellos dictan diferentes capacitaciones donde nos enseñan estrategias para reconocer nuestras emociones, elevar nuestro nivel de conciencia, como quien dice, y nos brindan estrategias para poder estar trabajando con los pequeños, ¿sí? Desde actividades, siempre se parte desde juegos, videos, imágenes, hasta técnicas de relajación, de respiración, para poder conectarnos con nosotros mismos. Qué difícil que es por ahí explicar, o no, a lo mejor ustedes ya están desempeñándose desde hace mucho tiempo al respecto, pero por ahí hay como una resistencia, ¿no? Cuando vos le decís que a los chicos, ¿qué hicieron hoy? Te dicen, hicimos mindfulness, ¿no? O relajación o meditación. Bueno, por ahí a ellos no les cuesta tanto, sino más a otro rango etario, a los adultos, comprender que eso es necesario, ¿no? Sí, totalmente. Nos permite, nosotros lo llamamos como poder conectarnos con nosotros mismos, aquietarnos, concentrarnos en lo que estamos sintiendo en ese momento. Lo creemos fundamental para dar inicio a una clase de educación emocional, porque de repente venimos, no sé, alterados del día que tuvimos,
o del recreo, de la discusión, etcétera. Entonces necesitamos conectar para poder trabajar sobre eso. Y bueno, y salen cosas muy bellas. Nosotros tenemos experiencia en nivel primario, estamos en primer ciclo los chicos son muy espontáneos, entonces arrojan todo tipo de información, las pueden identificar muy claramente y eso es lo que necesitamos que no se pierda, porque a medida que pasan los años, los niños empiezan a tapar por vergüenza o porque no se los escucha muchas veces, porque es verdad de que el docente también tiene que estar preparado para escuchar lo que va a decir, porque podemos escuchar cosas preciosas y podemos escuchar cosas que no nos gusten tanto, entonces hay que estar preparado para eso que se va a escuchar y ver de qué forma actuar. Podemos descubrir hasta casos de abuso, de repente trabajando una emoción como es el asco, ¿no es cierto? O el miedo. Bueno, y en ese sentido, desde Sembrar, ¿qué perciben las instituciones puntualmente en Río Cuarto o en la provincia o las experiencias que han tenido, que han empezado a tener fundamentalmente con el ciclo inicial, con los más chiquitos? ¿Hay predisposición? ¿Hay todavía que trabajar mucho para que esto se abra camino? ¿En qué estadio estamos? Hay mucha predisposición en las familias, hay mucha predisposición en los chicos. Por ahí en las instituciones yo creo que es la falta de capacitación o la falta de conocimiento respecto del tema y está bien, porque necesitamos que sea ley para que todo el sistema educativo esté capacitado en esto, pero las familias, las instituciones, coaching, profes de yoga, clubes, bueno, están muy interesados en que esto justamente sea ley. Hemos tenido comunicación con gente de Calamuchita, de Altagracia, desde Sembrar, con psicólogos que son de acá de Argentina, pero que están en Colombia y que apoyan esta iniciativa. En realidad en la sociedad en general hay un gran interés, pero todavía sigue habiendo, no sé si resistencia, falta de conocimiento en lo que sería la parte de educación. Por eso Sembrar y por eso la Fundación están trabajando mucho para que haya mucha difusión, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por esta nota. Feliz día, decimos feliz día de la educación emocional. Gracias. Estamos hablando con Valeria Boutier, que es educadora emocional, que es voluntaria de la Fundación de Educación Emocional, que es miembro de Sembrar y que está aquí en Río Cuarto luchando por la implementación, ¿no?, de la ley, por la votación de la ley sobre educación emocional. Va un saludo desde Punta La M, toda la producción. Gracias, Valeria. Paula, ¿te puedo decir algo más? Sí, por supuesto. Bueno, por ser el Día de la Educación Emocional, todo el mes de noviembre se lanzó una campaña que se llama Contagiemos el dar gracias y tiene que ver con que las personas que quieran puedan escribir cartas al personal de salud o personal de la educación agradeciendo toda la labor durante la pandemia y en las redes de la Fundación Educación Emocional, ¿sí?, de Córdoba, que se llama Educación Emocional Córdoba, se van a estar publicando dónde van a estar las urnas para que se depositen esas cartas que después van a ser otorgadas a diferentes instituciones, hospitales, clínicas, escuelas. Y por otro lado, los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Sembrar. Ahí hay un form para firmar el apoyo a la ley de educación emocional. Perfecto. Muchísimas gracias por estos datos. Valeria Boutier.